¿Se acuerdan de la diferencia entre definición y concepto? En este caso ha sido varias veces conceptualizado, es decir, se ha ido modificando, sacando de una parte, sacando de otra, porque la definición inicial no era la más perfecta, no era la que más englobaba a todo lo que significaba armas de fuego. Y vamos a hacerlo acá. Armas de fuego son instrumentos específicos que se caracterizan por la emisión violenta de un proyectil. Eso era lo que decía antes. Ahora vamos a comprender. Emisión violenta de un proyectil producto de la deflagración de la pólvora o la compresión neumática. Bueno, inicialmente con la definición más elemental, más corta, se pensaba que incluía todo lo que requería para comprender que era un arma de fuego. Un instrumento específico. Obviamente que es específico porque el arma de fuego se ha hecho para ese fin, no para otro, para disparar el objeto. Instrumento específico, que se caracteriza por la emisión violenta de un proyectil. Correcto. Pero resulta que hay muchas armas que no son de fuego, que emiten violentamente un proyectil y son instrumentos específicos. Por ejemplo, un arco y una flecha. ¿Ya? El arco y la flecha son instrumentos específicos porque se han hecho para ese fin, no para otra cosa. Disparar el proyectil, que en este caso es la flecha. Entonces, pero no es un arma de fuego. Otro elemento más nuestro, la honda, ¿ya? Con la liguita y la piedra. Eso es específico, porque es para ese fin. Se estira la liguita con la piedra y sale violentamente el proyectil, pero no es arma de fuego. Entonces estaba incompleto. ¿Cómo se completó la definición? Que consiste en la emisión violenta de un proyectil. ¿Cómo? A través de la deflagración de la pólvora. Quiere decir que la pólvora tiene que quemarse producto del fulminante y de la aguja percutora que golpea y enciende el fulminante. Se comprime la pólvora y sale violentamente el proyectil. Entonces, la deflagración de la pólvora quiere decir esa compresión que va a impulsar directamente al proyectil, producto de la deflagración de la pólvora. Se decía que estaba completa. Sin embargo, se vio que hay otro tipo de armas, ¿ya?, que cumplen estos requisitos y se consideran armas de fuego, pero sin pólvora, ¿ya? Y para que vean que es tan importante, es tan letal como las armas de fuego con pólvora, ¿ya?, como por ejemplo las pistolas neumáticas. Para que vean cuán importante en las competencias olímpicas, una de las disciplinas de fosa, ya para disparar, es con armas neumáticas que no tienen pólvora. Es por la compresión
del aire. Neumo, ¿qué quiere decir? Aire, compresión neumática. Pero para no ser tan complicado, si ustedes, me imagino que alguna vez han ido a las fiestas en los pueblos, a las citas, hay unas casetas donde uno puede ir a hacer puntería con un rifle, ¿sí? Ese rifle se carga doblando el caño varias veces, y al doblar el caño, el aire que lo tiene concentrado se va acumulando, ¿ya? Y cuando se aprieta el gatillo, ese aire que ha sido comprimido emite violentamente una plumilla o un balín. Y uno hace puntería a los muñequitos que están por ahí, ¿no? Generalmente no le acierta porque la mira la han desviado, pero eso es otra cosa. Sirve para jugar más que todo. Bueno, pero en las cosas olímpicas el arma es mucho más poderosa, mucho más letal. Por eso que se ha complementado no solamente producto de la deflagración de la pólvora, sino también se considera la compresión del aire, la compresión neumática. Armas, ¿ya?, de aire comprimido también. Bien. Ahora, al igual que cualquiera de los otros agentes que hemos visto, de todos los agentes que hemos visto, siempre hemos mencionado las lesiones. Eso es parte de la reestructuración analítica. Hablar de lo mismo, de los mismos puntos cada uno. Entonces, las armas de fuego también tienen un tipo de lesión muy específico. Y esas lesiones se las han clasificado, ¿ya?, orificio de entrada, trayecto, si ustedes quieren pónganle interno, y orificio de salida. Dentro del orificio de entrada vamos a ver características generales, características específicas. Dentro de las características generales vamos a ver forma, tamaño, número. Y en las características específicas vamos a ver tatuaje calcado y bocamina de coco. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque como comentábamos en algún momento, muy probable que lo necesiten fuera de la asignatura, ¿ya? Porque de alguna manera tienen que dar, en algunos casos, informes, porque peritos forenses no hay en las provincias. Si bien ustedes tienen que hacer el servicio social de salud rural obligatorio 3 meses, ¿ya?, pero pueden ir en zonas un poquito alejadas donde los peritos forenses no van y van a preguntar al médico que está allá, requerimiento fiscal, informe sobre lo sucedido, ¿ya? Entonces tienen que tener alguna base, no con mucha profundidad, pero una base que les permita realizar el informe con las partes más sobresalientes. Y van a ver que este tema de arma de fuego se presta mucho al análisis porque nos permite, lo que siempre menciono, contar la historia. Pequeños detalles, pero nos sirven de mucho.
para saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, con ese preámbulo, en el orificio de entrada, vamos a ver primero qué es el orificio de entrada, aunque es obvio. Vamos a ver características generales y específicas. Las características generales, ¿por qué se llaman generales? Porque en el orificio de salida también hay las mismas características, forma, tamaño y número. Y las características específicas del orificio de entrada, solamente si encontramos alguna de estas características específicas, tenemos cierta certeza de que es orificio de entrada, porque esto no se presenta en el orificio de salida. Van a ver en cada uno de ellos cómo podemos identificar orificio de entrada, orificio de salida, cuántos proyectiles pueden haber, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el orificio de entrada? Es el lugar del primer impacto de un proyectil de bala. Presenta características generales como forma, tamaño y número. Entonces, ¿qué es el orificio de entrada? El lugar de primer impacto de un proyectil de bala. Ahí también tenemos que aclarar. Acá hay diferentes criterios, pero el que más se utiliza parece que fuera este. Aunque vamos a escuchar de diferente manera. Lo que llega al cuerpo no es la bala, es el proyectil de la bala, una parte de la bala. La bala sería, acá donde va a estar el fulminante, acá va a estar el casquillo y acá va a estar el proyectil de bala. Todo esto sería la bala. Lo que llega al cuerpo, porque acá está la pólvora, acá está el fulminante, se activa y se deflagra la pólvora, y esta parte de la bala es el proyectil, que eso es lo que va a salir. ¿Ya? Entonces, para la mayoría de los autores, no es la bala la que llega, sino el proyectil de la bala, que es la punta de la bala. ¿Ya? Eso como aclaración. Entonces, cuando hablamos del orificio de entrada, nos referimos precisamente al lugar de primer impacto de un proyectil de bala sobre el organismo. Si este es el arma, el lugar de primer impacto se llama orificio de entrada. En el orificio de entrada vamos a tener como características generales forma, tamaño y número. ¿Cuáles son las formas más comunes de orificios de entrada? Forma. Solamente estamos viendo forma, después vamos a ver tamaño y número. Debería haberme salido mal, pero me ha salido bien. Porque esta forma que les digo se llama estrellada, pero no es tan bien estrellada como una estrella, que es lo que me ha salido. Es parecido. Bueno, ¿cuáles son las formas más comunes? Circular, orificio circular, ovoideo y estrellado. Cada uno tiene su historia.
forma circular. Se presenta en disparos en posición vertical. Generalmente los bordes son evertidos. Verticales. Sí, sí, sí. Perpendicular. Más claro va a ser perpendicular. En disparos perpendiculares, más que verticales. Bien. Ahora miren cuánto nos facilita el saber esto. Si nosotros encontramos una persona, puede estar ya echada, no importa, o herida, con un orificio circular acá, este es el ejemplo más sencillo, circular acá, ¿ya? El disparo ha sido perpendicular, así como estamos agarrando el marcador, el disparo ha venido de allá. Miren cuánto nos ayuda. Si se ha encontrado esto, podemos decir, busquen evidencias en esta dirección. No tienen que buscar allá, arriba, abajo, no. Busquen en esta dirección porque el disparo ha sido perpendicular, formando un ángulo recto. 10 metros, 50 metros, no importa cuánto, pueden encontrar por allá huellas de movilidades, huellas de calzados, casquillos de pistola, el revólver no deja casquillos, la pistola, si encontramos todo eso, tenemos gran parte avanzada. Y fíjense, no importa cómo esté, si el cuerpo está en esta posición, sigue circular, es allá o es allá. ¿Se dan cuenta? Mantiene. Entonces no tenemos que estar buscando en otra parte. Ovoideo también tiene su historia. Los orificios ovoideos se presentan en disparos oblicuos. Eventualmente nos indican no solamente la dirección, sino el sentido. Ahora lo mismo, por esa pequeña variación de la forma es otra la historia, totalmente diferente. Si encontramos una persona, acá no se entiende mucho, se entiende. Es una clave. Este es el disparo ovoideo, un orificio ovoideo. Fíjense, si encontramos en una persona un orificio que no es circular, sino alargado, ¿ya? Así como de esta forma es alargado, entonces trazamos una línea, puede ser imaginaria, ¿ya? Trazamos una línea de los polos más alejados. ¿Este y este será alejado? No. Trazamos una línea lo más recta posible. Bueno, al trazar esta línea ya tenemos la dirección. Si encontramos una persona con esta forma acá, ¿ya? Que tiene al lado izquierdo más elevado y al lado derecho más bajo, ¿sí? Ya. ¿Dónde se va a buscar las evidencias? No tienen por qué buscarse allá adelante, no están ahí. Fíjense, del siguiente piso. Hay un piso más arriba, de acá, ¿no? Sí. ¿Hay no? Sí. Bueno, entonces,
puede ser del siguiente piso o del siguiente pabellón de la tercera planta. Seguimos esta línea y vamos a encontrar a ese nivel posibles huellas o evidencias. Pero también podría ser en el piso de abajo. Pero ya no tenemos que buscar acá adelante. ¿Dónde vamos a buscar? Probablemente en el piso de abajo, siguiendo esta dirección. Ahí busquen las evidencias. Entonces ya tenemos la dirección. Pero todavía podemos encontrar algo más. No solamente decir puede ser acá o puede ser acá, sino podríamos decir es acá o es allá. ¿Cómo? Que en el momento en que el proyectil está ingresando al organismo, ¿ya? Por eso es parte de la forma alargada, va a producir acá una rasmilladura o raspón, una escoriación por el lugar que está entrando. Primero va a raspar antes de entrar dentro del cuerpo. Si nosotros vemos en esta región la escoriación, quiere decir que el disparo ha venido de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda. Pero si encontramos esta escoriación a este nivel, quiere decir que el disparo vino más bien de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Miren cuántas cosas se puede saber por este pequeño detalle de la variación de la forma. Vamos a utilizar para esto la imagen de las características específicas, porque va a ser la misma imagen. La forma estrellada. Y van a ver, ahora sí se lo tenemos. Van a ver cuán importante es este otro estado. Así debía salir mal la estrella, pero me salió bien. Forma estrellada. Se presenta en disparos a boca de contacto, en disparos a boca de contacto sobre un plano óseo inmediato. Sobre un plano óseo inmediato. El término que no lo tenemos muy claro seguramente es a boca de contacto, ¿sí? Bueno, hay otro término que es más conocido, a quemarropa, tal vez han escuchado, quemarropa. Pero hay una diferencia. Quemarropa es un disparo de cerca, muy de cerca, tan de cerca que los autores no se han puesto de acuerdo cuán cerca debe ser. Para algunos podría ser 30 centímetros, 40 centímetros, tal vez 50 centímetros, pero no es más. Lo que tenemos que tener claro que el disparo a quemarropa es de cerca, ¿ya? Y el disparo a boca de contacto es pegado al cuerpo. Esa es la gran diferencia. Disparo pegado al cuerpo. Ese es a boca de contacto. Y si es de cerca, es a quemarropa. Bueno, esta forma estrellada se presenta en disparos a boca de contacto. Pero tiene que tener una característica. Tiene que ser sobre un plano duro. El arma va a estar tocando. Ejemplo, eso es la frente, ¿no? La región frontal. El arma está tocando. El arma, el caño es metálico, es duro. La piel es blanda. Pero detrás de la piel que hay hueso, que es duro. Cuando se da el disparo, el fogonazo, la presión, va a encontrar que la piel es la única parte blanda y la va a reventar la piel. Por eso es la forma estrellada. Pero si fuera, miren ustedes,
Igual vamos a utilizar estas láminas para la siguiente. Esto es también en la región frontal, ¿o no? ¿Y por qué no tiene forma estrellada? La distancia. Porque esto no es a boca de contacto, esto es a quemarropa. Miren ese pequeño detalle. Y cuando es a boca de contacto, ya inclusive nos da ciertas causales. Es muy difícil a quemarropa una causal suicida. A boca de contacto es casi siempre las causales que se va a llevar a cabo con arma de fuego. ¿Ya? Saquen nomás sus conclusiones. Si una persona quiere suicidarse, ya, no es tutorial, pero no se les ocurra poner el arma a quemarropa. Acá. Tomen eso mucho en cuenta porque les va a fallar. ¿Ya? Entonces colocan acá y uno no está pues mirando, ¿no? A ver. No. Entonces, puede que el disparo esté un poquito oblicuo. Viene y por la superficie de la piel va a darse la vuelta. No va a producir la muerte. Entonces, el disparo que es tocando acá, a boca de contacto, es casi seguro. Entonces, se puede hacer esto acá. Se puede hacer acá. Se puede hacer acá dentro. No sé si han visto, nadie se dispara en la cavidad bucal desde afuera, acá, sino colocando el caño en la parte superior, en la parte interna superior de la boca, ¿ya? Si es que quieren asegurar el resultado. Entonces, por eso podemos reconocer si ha sido a quemarropa o a boca de contacto. En la causal suicida generalmente es a boca de contacto, no es a quemarropa. ¿O han visto en la frente alguien que quiera suicidarse? No, de repente le doy en el ojo, voy a quedar mal. Acá no, apoyan acá y disparan. Bueno, eso es lo que podemos hablar de la forma. Tamaño. Este es otro detalle también interesante. El tamaño del orificio de entrada, escuchen bien, puede ser igual o menor que el diámetro del proyectil impactado. Puede ser igual o puede ser menor que el diámetro del proyectil impactado. Nuevamente la historia del tamaño ahora. Miren cómo lo mismo, pequeños detalles que nos cuentan gran parte de la historia. Parecería que son genios, pero simplemente es la lógica y la experiencia que les ha hecho determinar ciertos criterios. Hay tres orificios de entrada, ¿ya? Imagínense a lo que llega esa experticia. El perito va a decir, bueno, hay tres orificios de entrada. De los tres orificios de entrada, ¿ya? El primero, ¿ya?, era cuando estaba vivo. El segundo y tercero era cuando estaba ya muerto. Imagínense a lo que uno puede llegar a darse cuenta. ¿Cómo puede darse cuenta cuál es el que lo ha matado?
Lógicamente, si uno ve acá el disparo y le ha volado los sesos, no vamos a decir cuál será el disparo que lo ha matado, ¿no? En la mayoría de los casos ya se sabe. Pero fíjense, hay un término que siempre mencionamos, la reacción vital. Cuando un organismo está vivo, siempre va a reaccionar produciendo un mecanismo de protección al organismo. ¿Se acuerdan? Creo que lo he comentado con ustedes. Si alguien se cae estando vivo y se golpea la frente, ¿se acuerdan? ¿No? El que está vivo se va a hacer el edema. El que está muerto no se va a hacer el edema porque no hay reacción vital. Pasa lo mismo acá. En este orificio pequeño, fíjense que indica que puede ser el mismo diámetro o menor. Como ha habido mecanismos de choque, velocidad y fuerza, entonces, ¿qué ha pasado? Ha impactado en el orificio de entrada y va a producir un edema periorificial. Se está hinchando, es lo mismo que acá se está hinchando, ¿ya? Se va a hinchar y por lo tanto va a aparecer un orificio más pequeño que los demás. Si la persona ya está muerta, ¿va a haber reacción vital o no? No va a haber. Entonces, este es el diámetro del proyectil. Le han disparado. ¿Y por qué tiene que haber edema periorificial? No hay nada. Entonces va a mantener el diámetro. Por eso se dice que en los proyectiles, en el orificio de entrada, en cuanto al tamaño del orificio, puede ser del mismo diámetro del proyectil o puede ser menor que el proyectil. Número. También acá hay algo para comentar. El número de orificios de entrada, puede ser igual o puede ser mayor, ¿quién creyera? Mayor que el número de proyectiles impactantes. Decía el maestro Rojas Medio que la información que tiene que dar el perito nunca tiene que ser en el lugar de los hechos cuando no ha habido un análisis pormenorizado. ¿Ya? Y normalmente ocurre que en el lugar de los hechos se da la información. Por ejemplo, el lugar de los hechos también se llama el lugar del crimen, ¿ya? Vienen y le avisan al perito, vienen a los de la PCC, vienen a hacer el levantamiento del cadáver. Vienen acá y el perito forense ve que tiene 3 orificios de entrada. Ya se da cuenta porque ha visto en el cadáver un orificio de entrada, otro orificio de entrada, otro orificio de entrada. Y le pregunta, ¿qué puede informar? Que esta persona ha fallecido porque ha recibido 3 impactos de bala. 3 impactos de bala. Ha recibido. Y los testigos que han estado presenciales, que han estado allá, van a decir, no, nosotros hemos escuchado solamente 2 sonidos de impacto de bala, no 3. Y él dice que han sido 3. Y en realidad han sido 2. ¿Por qué? Porque puede darse esta situación que es parte de la reacción vital. Cuando una persona está consciente de que puede recibir un disparo, alguien le apunta, por la naturaleza de sobrevivencia siempre va a tratar de cubrir la parte central del cuerpo, ¿ya? Que es la más delicada.
con siempre se va a tratar de tapar. Este caso va a tratar de tapar y fíjense, una reacción natural, puede venir un proyectil acá en el brazo, va a ser orificio de entrada. Hemos visto ya en alguna parte lo que los orificios pueden ser penetrantes o perforantes, ¿se acuerdan? Entonces, va a ser un orificio perforante, orificio de entrada, orificio de salida, y como estaba el brazo pegado acá, orificio de entrada. Entonces va a haber un orificio de entrada, otro orificio de entrada, pero ha habido un solo proyectil. ¿Ya? Esto se juega un poquito con la biofísica del brazo. Nosotros hacíamos inicialmente con agujas de tejer, ¿ya? Para ver la biofísica del brazo. Si vemos un orificio de entrada, fíjense, un orificio de entrada, acá orificio de salida, orificio de entrada, y acá otro disparo, otro proyectil de bala. Como no se va a quedar en esta posición para que nos diga, a seguir esa línea, va a estar así, relajación muscular primaria, al otro lado. Entonces acá va a haber un orificio, acá otro y acá otro. Aparentemente serían 3 impactos de proyectil de bala. Bueno, ¿qué se hace para ver si es posible con la biofísica del brazo que sea un solo disparo con 2 orificios de entrada? Se trata de colocar en la misma posición y tiene que estar muerta la persona, por si acaso no le dolería. Y se mete por el orificio de entrada la aguja de tejer y sin doblar mucho, ya, ni poner posición oblicua, sino generalmente perpendicular, tiene que entrar y entrar a este otro orificio. Pero fíjense la biofísica. Si vemos que hay un orificio de entrada acá, uno de salida, y acá existe otro orificio, no acá, tenemos que hacer la biofísica del brazo también. ¿Llega o no llega? No llega, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Si no se puede hacer la biofísica, decir este es un solo lugar, entonces tenemos que reconocer que sí podrían ser 2 orificios de entrada por 2 proyectiles de bala. Bueno, veremos esto más y hay que dar. O ya les hablaba. Bueno, vamos a ver esto. El calcado. Ahora son características específicas. Recuerden que las características específicas se llaman así porque solamente hay en el orificio de entrada, no hay en el orificio de salida. El calcado es el ahumado de la región periorificial producto de un disparo a quemarropa. Es una evidencia fácilmente eliminable. Bueno, este es el ahumado, este es el orificio y esta es la región periorificial. La pólvora casi más común se llama pólvora ahumada, que es la pólvora negra tradicional. Ya es la pólvora tradicional, la pólvora que se extrae directamente de salina, nitrato de potasio. ¿Ya? Pero esa pólvora tiene la característica de que bota mucho humo. No sé si han visto en las películas del oeste antiguo que después de disparar hacen el humo, ¿ya? Entonces, cuando el disparo es a quemarropa de cerca, el humo
el humo va a ir y va a impregnar en la región periodicial. ¿Ya? Si nosotros vemos ese ahumado, tenemos la certeza de que es orificio de entrada, no se presenta en el orificio de salida. Pero tiene una particularidad. Bueno, a los que asisten a la clase de medicina legal les va a servir. Si no asisten, no. Así que no van a avisar a la ley. Si uno hiciera, casi se borra, ¿no? Si uno hiciera esto, se puede lograr. Porque es el humo. Si ustedes quieren, como el hollín se prende, pero no entra, solamente está en la superficie. Y van a ver cuán importante es ese pequeño detalle. Doctor, ¿Sí? ¿sería el hollín? ¿Cómo? ¿El hollín sería? No, en realidad es el humo nomás, pero para hacerlo más criollo puede ser el hollín. No habría hollín propiamente. Sería el humo de la pólvora negra. Ahora la pólvora en realidad es la blanca piroxilada, se llama la pólvora más moderna. Ahora, miren ustedes, un hecho real. Un esposo llama a la PTJ antigua, a la PCC, indicando de que ha sido agredida con un proyectil de bala su mujer en la puerta de la calle. Por favor, que venga la ambulancia y vengan los de la PCC. Llame. Paradójicamente llegaron los de la PCC y la ambulancia nunca llegó. ¿Ya? Y los de la PCC encuentran a la señora en la puerta de la calle, le hacen los signos vitales, todo, y había fallecido. Ustedes saben que toda muerte violenta o sospechosa, en este caso ambas, violenta o sospechosa, el médico de cabecera o el médico que atendió en la última enfermedad no puede dar el certificado. El certificado tiene que dar el perito forense cuando la muerte es violenta o sospechosa. ¿Ya? Entonces tiene que hacer la autopsia con cuerpo vestido y posteriormente cuerpo desnudo y posteriormente con la abertura de las cavidades torácicas, cavidad craneal, torácica y abdominal. Esas son las bases. Bueno, esta señora tenía el orificio del proyectil de bala, ¿ya?, en la región pectoral izquierda, que estaba casi junto al bretel, al tiro del sostén, ¿ya? Y presentaba esto, fíjense, lo que les decía, el ahumado, ¿ya? A veces se nota más, a veces se nota menos el ahumado, pero cuando le comienzan a hacer el peritaje del cuerpo vestido, cuerpo desvestido, etc., ¿ya?, le mueven el bretel del sostén a un lado y esto queda, no se va a poner, pero no, acá queda peor, ¿ya?, debería quedar mejor, pero queda como una línea queda, porque parte del ahumado estaba sobre el bretel del sostén, ¿ya? Ese pequeño detalle llamó mucho la atención, ¿ya? Porque para que haya ahumado, primeramente el disparo tiene que ser muy de cerca, ¿se acuerdan? No tiene que ser de lejos, tiene que ser a quemarropa el disparo, muy de cerca, ¿ya? Y segundo, otra cosa que llamó la atención, ¿qué hacía la señora en sostén en la calle? Porque si hubiera estado con blusa, ya, por favor no voy a hacer la exposición completa, pero si hubiera estado con blusa, ya, y con botones, ya, y esto hubiera estado así, y ahí hubiera sido el proyectil,
el ahumado debía estar encima de la blusa. Ya no sé que hubiera estado con la blusa totalmente abierta y en la calle, porque el delincuente le hubiera dado un disparo, ¿ya? Y la blusa no tenía orificio de entrada. Para ser más breve, con esos datos descartaron que era de afuera. Puede ser natural que una mujer esté dentro de su casa con sostén, no sería nada del otro mundo, ¿ya? Que el disparo ha tenido que ser muy de cerca por el ahumado. Y segundo, que la blusa no tenía orificio de entrada. Ya no tenía orificio de entrada, porque si la blusa hubiera tenido orificio de entrada y de cerca, en la blusa hubiera estado el ahumado, pero no había nada. En resumen, hubo un altercado con el marido, ella estaba en sostén en la casa, le dio un disparo, ¿ya? Y seguramente vio que había muerto o algo, le puso la blusa, la sacó a la puerta de la casa, llamó indicándole que le han herido a su mujer, que venga a la PTJ y que venga la ambulancia. Por este detalle, cuando movieron el brete, había el ahumado encima del sostén. Entonces, por ese lado, se dieron cuenta. Miren la importancia que tiene. Tatuaje. En la incrustación de pequeñas partículas de pólvora no deflagradas, en un disparo a quemarropa, en un disparo a quemarropa. Esta evidencia es más permanente. Bueno, en este caso, fíjense, esto es el calcado y esto es el tatuaje. Se ve un puntillado rojizo, ¿no? Este es el orificio de entrada, se ve, ¿no? Es el puntillado. Cuando el disparo es de cerca, aparte, si la foto es negra o antigua, etc., puede hacernos un ahumado muy notorio. Esto no comenta. Pero tal vez si la pólvora no es tan antigua, es más blanca, más moderna, pero el disparo también es de cerca, puede que no haya ahumado. Pero como el disparo ha sido muy de cerca, pequeñas partículas de pólvora que no se han quemado, que no se han deflagrado, como está cerca, ¿se acuerdan? Tiene todavía velocidad y fuerza, porque es muy cerca, muy de cerca, y se van a incrustar en la piel alrededor del orificio. Si esto agarramos una esponja, no sale. Con esto sí sale porque es ahumado simple. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el disparo ha sido a quemarropa de cerca, ¿ya? Y fácilmente ya podemos identificar si el supuesto delincuente nos está queriendo distorsionar un poquito la verdad. Que diga, no, probablemente yo disparé, pero no lo vi, pues yo estaba lejos. No estaba lejos, estaba a unos cuantos centímetros, porque si está lejos, no hace ni calcado, no hace ni tatuaje. Por último, bocamina de joven. Es lo que habíamos comentado, pero volvemos a tomar en cuenta. Se presenta en disparos, ahora ya diferente, a boca de contacto sobre un plano duro inmediato. Sobre un plano duro e inmediato.
Ahora estas son las grandes diferencias. Los dos disparos son en la región frontal. Uno es a boca de contacto, por eso que va a reventar la piel, la forma estrellada, y el otro es a quemarropa. No tiene por qué reventar la piel, porque la piel es elástica, se expande porque no tiene el metal del arma de fuego que está tocando. Entonces, eso sería lo que podemos comentar de el orificio de entrada. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? cuando el proyectil raspa o toca la piel, ¿hace la ingeniería así? Hace una escoriación, que es lo que habíamos comentado en los orificios ovoideos. En el lugar donde está entrando el proyectil, hace una rasmilladura, un raspón o una escoriación. Y eso nos indica por qué lado está entrando el proyectil. En este caso que colocamos acá, quiere decir que el proyectil venía de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Si acá arriba hay esa escoriación, quiere decir que el proyectil venía de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso es lo que nos indica. Bien, ¿algo decían ustedes o no? Sí, doctor, si podemos compartir con todas las personas. ¿Eso era lo que decían? Sí. No, sigamos. No. Doctor, una pregunta. Sí. ¿La prueba del guantelete tendría relación con el ahumado? Muy buena tu pregunta, sí. Ahora lo que podemos ver que la prueba del guantelete ya no es específica. La prueba del guantelete, ¿qué es? Es la parafina, para nosotros el cebo de vela, que se lo calienta y nos hicieron la prueba porque había que aprender, y con un pincel, porque está líquido el cebo de vela, parafina, y hay que pincelar y quema, ¿no? Quema, y ese momento ya se enfría desde luego y queda como un guante, por eso se llama prueba de guantelete. Hay que tomar los dedos, los nudillos, y después se saca, se abre, y si hubiera algún componente de pólvora de por medio, va a haber un puntillado casi azul, negro oscuro, un puntillado. ¿Por qué? Porque está sacando parte del tatuaje que hemos visto ahí, está sacando, ¿no? Entonces, si vemos eso, así, esta persona es la que ha disparado el arma. Pero, se ha visto que la prueba del guantelete también da positivo con la mano muy sucia o con mandarina. Así que, para algún caso, consuma mandarina, por si acaso. ¿Por qué? Porque la mandarina, cuando se aprieta un poquito, salen unas micropartículas de jugo y se impregnan. Cuando viene la prueba del guantelete, también puede salir esas partículas, y lo mismo cuando la mano está muy sucia, se impregna ahí adentro también parte de la grasita, y cuando se saca puede aparecer ese puntillado. O sea, ya no es una prueba 100% segura. Pero quien tiene la prueba del guantelete tiene esa posibilidad. Quien no tiene la prueba del guantelete positiva, pues no tiene la posibilidad. Eso se ha visto en un niño. ¿Sí? Cualquiera. Doctor, Gracias. en el cuartel no se disparar el fusil automático ligero, pero poniendo antes para evitar esa prueba. Claro, puede ser. Porque hay unos que tienen alergia a la pólvora. No, si hablamos de alergia, algo que es triste, hubo un cirujano que tenía alergia al talco de los guanos. Ya se puede imaginar. Seguía operando y las manos eran un desastre. Cada vez estaba con el edema, con fluido, con lesiones. Oiga, pero no nos vamos a sacar una foto para verlo así.